arrancamos oficialmente. Bienvenidos a Office Hours en español. Otro miércoles y con cosas de lujo. Mucho de días ahora en Twitter. Estuvimos hablando de algunas cosas, se nos quedaron algunas cosas en el tintero. Este proyecto que bienvenido, Javi. A tenerte otra vez. Muchas gracias, sobre todo a ti por invitarme otro día. Otro día. Bueno, también tenemos a Xavi Dop, Twitter. Xavi creo que la mayoría lo conocen y bueno, la gente está al tanto de sus proyectos, sus grandes pops, quality. Hacia las skills, ¿no? Xavi, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias otra vez, Germán, por invitarme. Es un placer siempre estar aquí en las Office Hours y en el Alex and Friends también. Como saben, tuvimos que hacer las por de carga de trabajo. Que ya decíamos sobre grande, ¿verdad? Que entonces voy a suspender hasta sí. Y bueno, Sí. Por ahora no tenemos. Podemos empezar con Javi. ¿Quieres comentar haciendo? ¿En qué estuviste? Pues mi última semana, la verdad, estoy preparando un webinar sobre Alexa Skill en educación para hablar de las skills que comentamos en la charla anterior y aparte modificando un poco la skill en la que hice la prueba de Dynamic Entities que estuvimos comentando. Vi un vídeo en el que hablaba sobre los problemas a la hora de cambiar rápidamente entre Dynamic Entities y quise hacer esa prueba. Yo utilizaba una localización del dispositivo y lo que hice fue manualmente por voz cambiar la localización para que hiciera el cambio de Dynamic Entities, pero la verdad es que ha funcionado bastante bien, mejor de lo que me esperaba. Y estaba Final estaba. Sí. ¿Qué hay de ti, Javi? Yo respecto de Dynamic Entities, antes de meternos lo dejamos para luego. Sí. Bueno, pues yo ahora estoy preparando una charla de una conferencia que tenemos el 1 de julio, que se llama Talks for Kids. Es una charla benéfica, ¿vale? Todo el mundo que quiera puede donar desde 5 euros. Se puede comprar una entrada en Eventbrite. Elementos virtuales, la entrada es digamos, por el hecho de donar. Y bueno, el background digamos del evento sí que es puramente Microsoft. De hecho, si veis los speakers son la gran mayoría Microsoft MVP, pero bueno, yo siempre me cuelo por los eventos de Microsoft hablando de Alexa, y en este caso voy a hablar de la importancia de Alexa en los tiempos actuales de COVID. He estado investigando sobre el tema, he estado viendo unos reports que tiene TechCrunch súper interesantes de cómo han
aumentado el uso de los smart speakers porque hemos pasado mucho tiempo en casa, pero también no solo del uso, sino de la apreciación de la gente de cada los smart speakers. Entonces, bueno, voy a hablar sobre ello y sobre cómo Alexa, con todo lo que tiene, con todo lo que se puede hacer con Alexa a nivel de implementación, de creación de Alexa Skills, pues pueden ayudar a los diferentes sectores de la población, desde niños hasta personas de la tercera edad. ¿Puedes pasar un enlace? Sí. Pues lo paso ya mismo. Lo pegas directo. Vale, lo pego en Twitch. Cualquiera se puede apuntar. Sí, es totalmente gratuito. La donación es una donación voluntaria y bueno, acaban de colgar la agenda. Será un directo por Twitch donde irán concatenando las charlas. Y nada. Siempre suelo meterme por debajo de los eventos de Microsoft. De hecho, ayer me dieron el badge de Azure Content Hero porque siempre he estado metiendo cosas de Alexa en plataformas.net para que todo el mundo pueda desarrollar. Yo he desarrollado en .net y bueno. Hice un retweet de eso. Gracias. No, perfecto. Entonces, ya tenemos. Hablar de Dynamic. Genial. Quizá con tu blog, lo voy a poner. Vale. Vean. Tú lo puedes vas mirando. Coméntanos qué hiciste, qué iba el proyecto. ¿Utilizaste un proyecto concreto para mostrar? Sí, exacto. Yo tenía un proyecto que usé al principio para desarrollar skills de Alexa, con JavaScript muy básico, pero era lo fundamental para aprender un poquito y participar en el concurso que teníais de un Ecodot, que acuerdo que hace tiempo de eso, por publicar una skill y me animé y la publiqué, pero se quedaba muy básica, era muy sencilla. Era simplemente una skill donde podías preguntarle teléfonos de interés, teléfonos como la policía, los bomberos, teléfonos comunes para todo ciudadano o de ayuda, el 112, así los típicos. Y bueno, ahora un poco más, que voy retomando un poco las skills que tenía un poco olvidadas, he visto, sobre todo con el tema del coronavirus, tenía su propio número de teléfono, algo que para el COVID, algo que salía muchas veces en los diarios, una lista de diarios, 15 números de teléfono para una misma situación, para un mismo motivo. Y aquí donde se me ocurrió usar las principalmente porque si una persona que activa la skill es más útil que se carguen los teléfonos más cercanos a su ciudad. Esto se podría cubrir añadiendo un listado enorme de teléfonos, pero en el caso de ayuntamientos, el caso del coronavirus, bomberos y demás, utilizan un mismo nombre de invocación, pero el resultado es distinto. Y es aquí donde intenta aplicar este tipo de dinámica lógica, y lo hice con el COVID, con el tema de lo primero que hice fue tener la localización del dispositivo, cosa que me resultó un poco difícil al principio, porque probaba con el simulador y la verdad es que tampoco no era capaz de obtener la localización. Claro. Me refiero no a la localización GPS, sino a la localización configurada con el móvil. También tuve problemas y al final tuve que hacerlo con un Ecodot normal de casa, que ese sí funcionó correctamente. Y bueno, no sé si ahora mismo se está mostrando. Sí, estoy mostrando el principio. Si quieres hago un scrolling. Vale. O si no, te puedo ceder la pantalla si quieres. Si me compartes la pantalla.
Vale, pues te comparto pantalla. Espera un momento. Sí. Los problemas de la cuarentena, perdón, chicos. No te preocupes, es normal. Ahí estamos. Te entiendo perfectamente. Así que, perdona, sigue nomás. ¿Quieres que te sea la pantalla para mostrar el blog o quieres que yo haga scrolling directamente? Vale, yo te he compartido pantalla. Vale, sí, espera que ahora te la muestro. Vale. A ver, déjame ver. Aquí. Perfecto, ahí la tienes. Estamos viendo tu pantalla, Javi. Vale, bueno, básicamente era un poco para mostrar un poco estos pasos que he ido siguiendo, que lo que era obtener la localización de la ciudad, del código postal y demás. Y para mostrar un poquito solamente el código del proyecto en realidad lo tengo, pero no lo tengo muy presentable. Digamos que aquí lo pongo un poquito más bonito. Y bueno, quizás lo más interesante era la opción de activar el API Client, que esto también es algo que se me olvida bastantes veces a la hora de obtener información de la API de Alexa y es un paso importante a la hora de obtener, por ejemplo, lo que es la localización. Perfecto. Luego, esto es un ejemplo del JSON que obtenemos al obtener la localización. Así que voy un poquito rápido porque Sí. no requiere mucha importancia. Y aquí es donde tengo un poco lo que es la lógica de las Dynamic Entities. Simplemente está hecho con un ejemplo muy básico de si estás en Barcelona o si tu origen es Huelva, son dos ciudades, tenemos los dos slots, los dos Dynamic Entities, donde cambia lo que es el ID para poder identificar uno u otro. Sí es cierto que esto lo podía haber hecho de otra forma, sin necesidad de Dynamic Entities, para comprobar el código, dependiendo de la localización y demás, pero bueno, el caso era usar Dynamic Entities para ver cómo funcionaba. Y el uso es bastante sencillo, básicamente es crearse una directiva con la estructura de lo que es un custom slot, con su ID, nombre, valor, sinónimos y demás, y aplicar una directiva u otra en función de la necesidad que tengan de la lógica en ese momento. Esto es un ejemplo de que dependiendo del slot cargado se mostrará un número de teléfono u otro. Y luego el tema de lo que es el clear de Dynamic Entities, que es, digamos, una buena práctica a la hora de cerrar la skill, hacer un clear para eliminar esa caché de Dynamic Entities que puede quedarse. Yo no he tenido problemas con esto sin ponerlo, pero por si acaso lo he puesto. Sí, para creo probar que hasta 30 minutos puede quedar ahí. Sí. Es una buena práctica porque esto está más que nada planeado para justo el caso de uso que tú elegiste, que es para customizar los valores que se le asignan a determinados usuarios, ¿no? En este caso, justamente de acuerdo a ubicación se le dan determinados valores y claro, una vez que terminas la interacción con ese usuario, lo suyo sería eliminarlos, ¿no? Exacto, es limpiarlos y eliminarlos. Esta es una key que no es de un uso muy frecuente, pero sí es cierto que no cuesta nada y es una instrucción que creo que debería ser básica. Perfecto. Sí. Genial. Y luego, a ver, ¿y queda algo más? Ahí termina básicamente, ¿no? Con todo el... Sí, aquí sí, hice un pequeño cambio porque esto lo que hace es utilizar la localización del dispositivo, pero como comentábamos antes, vi que había algunos problemas a la hora de cambiar o recargar las Dynamic Entities. Hice una pequeña demo esta misma mañana, a la primera hora, para no tener la localización por dispositivo, sino por voz. Cambiar, decir, estoy en Huelva, estoy en Barcelona, estoy en Madrid, claro. y hacer
hacer ese cambio rápido y ver si el cambio se produce sin tener ningún efecto ni que se quede en la dinámica anteriores. Y luego, la verdad es que para mí, por lo menos me ha funcionado bastante bien. Genial. Y Xavi, tú que me habías dicho que habías hecho algunas pruebas, ¿verdad? Sí, bueno, el ejemplo de Javi es bastante bueno porque yo cuando empezó todo el tema de la pandemia, me acuerdo que en una mañana o en una tarde vi, digamos, la importancia de que existiese esta skill para el tema de los teléfonos de coronavirus, creo que le llaman teléfonos coronavirus o algo así. Que al final no me la aceptaron porque hubieron muchísimas skills al principio de la pandemia relacionadas con el tema. Y claro, yo no utilicé ni Dynamic Entities ni geolocalización ni nada. O sea, la mía era más, digamos, como... O sea, justo todo lo contrario de lo que se pretende una skill, que es que sea algo conversacional. Lo mío era más una secuencia de comandos. Claro, más transaccional, ¿no? Eso es. Y era... Creo recordar que era dame el teléfono de Valencia, de Castellón, de Alicante. Era eso. Pero sí que es cierto que este ejemplo, el de Javi, está muy guay. Ya te trabaja con los contextos de digamos, de una conversación, porque ya sabes dónde está y por debajo la entidad se actualiza de manera dinámica y me parece un buen ejemplo. Yo estuve trabajando con el ejemplo que tienes tú, Germán, de la parte de vídeos de From Zero to Hero. Ah, ok. Del Alexa del canal de YouTube, que tienes uno de Dynamic Entities. Cogí ese y estuve probándolo. Sí que recuerdo que cuando estuve en el directo, creo que fue Javi, el Alexa Champion de Valencia, o no sé si lo comentó por el Slack de Voz en Español, que cuando actualizaba las entidades y luego las recuperaba, como que había un pequeño delay. Que creo que no sé si lo comentó en el directo, no me acuerdo bien, que era respecto al training que había por detrás, Sí. ese delay. No, eso lo había comentado yo, ahora me acuerdo. En esa sesión, sí, en esa misma sesión, como que si en el momento, en el instante, tú hacías un replace, como mostró hoy Javi, inmediatamente querías que el usuario diga algo para reconocerlo, no lo reconocía bien, porque lo habías hecho justo antes, ¿entiendes? Entonces, claro, que había como un asentamiento que faltaba ahí por detrás de unos segundos, ¿no? Sí, con las pruebas que he hecho yo, Va bien. ya se actualiza al Genial, momento. ha Vamos. mejorado entonces la cosa. De hecho, mi pequeño test lo empecé a probar también con el simulador online, que creo que lo hablé con Javi de voy a dejar de probar en el simulador online porque hay a veces que da errores que en un dispositivo normal pues no los tienes. Entonces, yo pensaba que no me lo estaba resolviendo por lo que comentasteis, pero fue probar en dispositivo y vamos, Perfecto. o sea, eso iba súper bien. Genial. Estoy mostrando en pantalla, Xavi, la playlist de los videos en español, que tiene 4 videos avanzados, que son el 11, el 12, el 13 y el 14, que son Intent Chaining el 11, In-Skill Purchasing el 12, Proactive Event Notification el 13 y Dynamic Entities el 14, que ese debe ser el video al que te referías. Eso es. Genial. Y bueno, estuve mirando también todo el tema de, bueno, la documentación oficial. Vi un blog, una entrada del blog oficial de Amazon de Alexa de 2019 que hablaba sobre las Dynamic Entities,
de cómo trabajar con ellas. Lo voy Sí, a pasar por el te chat. paso la pantalla también para que lo muestres, ¿ok? Y Vale, pásalo al chat también. claro. Ahí te cedí la pantalla, ¿ok? Voy a compartir. A ver. Genial. No sé si se está viendo la Sí, pantalla. se está viendo. Sí, sí se ve. Vale. Bueno, el blog este habla de, bueno, una breve introducción y de cómo trabajar con las Dynamic Entities. Comenta lo que ha comentado antes Javi de el tema de la Ujú. directiva, cuál es la directiva que hay que utilizar. Esto es también lo que he estado utilizando yo. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo para el tema de los tipos de Ujú. bebida. Este ejemplo que la verdad es que es bastante útil. Por ejemplo, cuando tienes una skill de, digamos, de un negocio cuyos productos pues van Claro. cambiando, como puede ser este que es un green tea y un Ujú. Chinese tea. Pues imaginaos que lo tienen en carta y pues tú activas la skill y te va cargado esa información. Eso es un muy buen ejemplo. Claro, porque déjame hacer una aclaración. ¿Cuál era el problema antes de Dynamic Entities? Que si tú tenías que agregar un nuevo valor de slot, como por ejemplo, imagínate que Green Tea era un nuevo producto y había que agregarlo, había que cambiar el Voice Interaction Model y había que enviar a recertificar la skill, con todo lo que ello implica. Eso Por eso es, es, que ahora eso no hay que eso hacerlo es. más. Eso es. Tiene unas limitaciones que ahora comentaré que también están en esta entrada del blog al Ujú. final. Pero sí que es cierto que para cualquier contenido dinámico es brutal. O sea, son para casos de usos pues, como por ejemplo esto, a la hora de comprar o a la hora de pedir algo, es un caso de uso súper guay. Es un caso de uso muy... Y al final yo, por ejemplo, también tenía una skill, bueno, y la tengo, de Pokémon. Y imaginaros que ahora han lanzado, bueno, ahora hace un par de meses lanzaron el nuevo Claro. videojuego. Ahí entran 250 Pokémon más. Ahí, ¿qué hago yo? Entonces, no estar pendiente de eso y volverla a enviar a certificar y tal, Ujú. simplemente cargando se podría. Pero eso es una de las limitaciones que eh, eh, son 100 entidades. Ujú. Entonces, para el tema de los Pokémon no me serviría. Ah, claro. Sí, es verdad. Mientras lo estaba Ah. diciendo, lo he pensado y he dicho, no, No, lo que estaba no sirve. pensando es que si hay muchos Pokémon que no son los nuevos, eso se podría tener en estático, digamos, o sea, que sea un valor de slot estático con todo lo que ya conoces, y incluso agregando los 250 que salieron y utilizar Dynamic Entities para la próxima ronda, donde salgan nuevos Pokémon, y no Sí, tener que recertificar, ¿no? Pero esperemos que salgan hasta 100, no eso más de sí. 100. Sí. Eso Sí, es una... eso es. sí, dime, perdón. Respecto... No, No, perdona. quería aclarar, es una limitación que tiene sentido porque imagínate que todo esto se maneja dinámicamente. Imagínate qué difícil que es para el sistema de Alexa que de repente tú le digas, de repente, tienes que reconocer estas nuevas 100 entidades y que lo incorpore dentro de Alexa y que Alexa ya te reconozca eso como entidades y te pueda resolver esas entidades. O sea, Sí, es un sí, sí. plugin bestial, porque de repente tú estás montando entidades nuevas en un sistema que ya está preentrenado, funcionando, etcétera. Entonces, si tú, claro, lo haces Sí, con 1000, 2000, 10.000 entidades, ahí tienes un problema mucho más grande. Entonces, el batch de 100 se puede procesar muy rápido. Eso es lo bueno. O sea, son solo 100 porque ese batch de 100 se puede procesar enseguida. Fíjate como hoy veníamos hablando
de que cuando lo haces inmediatamente ya son reconocidas las entidades, ¿no? Si fueran más, lo veo mucho más Sí, complicado. eso es. Mm, Eso es. También dependerá, yo no he hecho la prueba, pero también dependerá si, por ejemplo, cargas 100 entidades y cada entidad tiene muchos sinónimos. claro. No sé eso sí será tan inmediato porque ahí sí que hay mucha complejidad. Porque yo, por ejemplo, por cada Pokémon tengo como 3 o 4 sinónimos basándome en las diferentes fonéticas que lo hice para los 850 Wow. Pokémon que había. ¿Tienes una skill publicada, hecha, Y una demo? Hay mucha gente que le interesa está Pokémon, por publicada, eso te digo. se llama... Sí, la hice para los niños pequeños porque Ujú, hay una API que se llama ujú, PokeAPI, que sí, es gratuita y tiene, o sea, de esa API se puede sacar un montón de información, un montón, y en varios qué idiomas bueno. además. Y es gratuita, entonces todos los proyectos personales que suelo hacer la suelo utilizar porque es Ujú, bastante visual. Y bueno, fue la primera skill que hice. Está por pulir, obviamente, pero sí que tiene bastantes activaciones. El otro día la vi y no sé si estaba rozando casi las 1000 ¿Cómo se llama? activaciones. Que no es Ok, Pokémundo. la voy a buscar y la voy a poner. A ver si te conseguimos más usuarios, Javi. Digo, Xavi. Mm. Sí. Yo siempre en las charlas que doy Qué la, bueno, la nombro. está con muy buen puntaje, ¿eh? O sea, tiene 4 estrellas. Sí. La tengo por ahí. Me costó un poco el tema de la Ujú. certificación por el tema de Ah, la claro, marca y todo esto. ahí la puse. Puedes decirle, por ejemplo, Alexa, ¿qué Pokémon es Pikachu? Alexa, dime las evoluciones de Charmander. Alexa, ¿cómo suena Pikachu? Alexa, ¿qué tipo es Pikachu? Alexa, ¿cuánto pesadito? Eso Alexa, ¿cuánto es. mide Charizard? Buenísimo. Me, en- Eso me es. encanta, buenísimo. Mm, Sí que es cierto, está por pulir, ¿eh? O sea, con todo lo que he aprendido yo de Alexa en este confinamiento, la rehacía casi de cero, pero bueno, cuando le preguntas, por ejemplo, qué Pokémon es Pikachu, pues te lanza el sonido en... Bueno, el Pikachu justamente no está en 8 bits, pero el resto de Pokémon sí que es el sonido de 8 bits original del wow, videojuego. Y luego ya te dice una breve información genial. de... Como cuando lo capturan ese videojuego, que eso pues para los niños eh, les puede gustar. Entonces, claro, yo estaba hablando del tema de Dynamic Entities y he dicho, son 250 y la limitación es de 100. Entonces, claro, No te preocupes. mientras lo estaba Hay pensando he que, dicho, vale, hay, no, hay no. una herramienta para cada problema, ¿no? O sea, tampoco la idea es meter Dynamic Entities cuando realmente no hay que Claro, forzarlo. O sea, tienes que ver que verdaderamente te sirva la feature, ¿no? Para el caso de eso Javi, es, por eso ejemplo, le es. venía bien para el tema de los teléfonos. Y creo que con Sí, 100 te alcanzaba, ¿no? sí, todavía no he rellenado todos los teléfonos, pero por ciudad no serán más de Claro, 100 nunca. A ver, puede haber muchos, pero claro. es muy difícil. Y ¿sabes a qué me hizo acordar esta skill de Pokémundo, Xavi? Tenemos un evangelista en Estados Unidos que se llama Jeff Blankenberg que hace lo mismo, o sea, sus primeras pruebas y un montón de cosas, muy similar a tu experiencia con Pokémundo, pero con la API de Star Wars. Entonces sí, la usa un Ah, montón, la sí. API de Star Wars, y Mm. tiene algo muy parecido de quién es Citripio, todas cosas así, ¿no? O qué tipo de nave espacial es un X-Wing, todas cosas así. También hay una API muy buena para poder utilizarla, pero esa está solo en inglés, si no me equivoco. Así Mm. que me gusta que esté Sí, traducida, está buenísimo. esta, yo no sé de dónde saca la información, pero mola muchísimo porque, o sea, está en español, francés, italiano, Buenísimo. japonés. Es súper Yo sí, completo. yo la voy a Mola mirar porque yo mucho. siempre estoy buscando APIs más que nada para hacer pruebas, ¿no? Por ahí. Sí, 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 sí. Y además tienes clientes, es que ¿La está súper autenticación currado. es complicada o straightforward? Que va, no, Ah, no hay, no genial. hay, no hay, Y no hay.
La Even paso better. por el chat. Mucho mejor. Genial. Bien. Hawk. Hawk Tenemos 2000. una Pregunta pregunta, de creo, Hawk sí. 2000. Una pregunta de Dynamic Entities. ¿Hay algún límite de longitud de sinónimos? La verdad que yo no lo he probado, el límite de longitud de sinónimos, así que no te sabría decir. Pero mi recomendación sería que hagas una prueba. O sea, que empieces a hacer como un stress test en el largo de los sinónimos y ver dónde se complica la cosa. Personalmente no pondría algo que sea una frase muy larga, que no sea más de, no sé, 3 palabras, 4 palabras Mm. como mucho dentro de la frase, porque seguramente se va a liar con algo más largo. Lo que sí me interesaría saber, que no lo sé, perdona Hawk, es si pones algún sinónimo muy largo ahí en el momento, cuando estás haciendo el modelo, si se queja. Eso no lo sé. Yo en el blog este que he pasado por el chat, de eso no menciona nada, pero claro, no lo hemos Vale. probado. No, personalmente no creo que haya una limitación a nivel de Dynamic Entities. Es decir, no porque son Dynamic Entities te va a limitar la parte de sinónimos. Una entidad dinámica es lo mismo que una entidad estática, nada más que funciona de forma dinámica. Es decir, te permite crear cualquier sinónimo que tú puedas crear en una entidad estática, como cuando creas un sinónimo en la consola. Entonces, la pregunta sería más bien de qué tan largo puede ser un sinónimo en general, no para Dynamic Entities, ¿no? Sí, bueno, Hawk, lo Claro. voy a probar. Te prometo que lo voy a probar para ver si me da alguna limitación y también lo voy a averiguar, ¿ok? Para la próxima. Perfecto. Lo que podría ahora aprovechar para mostrar es dos proyectos sobre Dynamic Entities que tengo publicados. Uno es este. Si están interesados, es el más sencillo de todos. O sea, les recomiendo comenzar por este si quieren comenzar a ver de qué se trata. Donde básicamente lo que hago es permitirte crear una Dynamic Entity con la voz. O sea, imagínense que ustedes están pudiendo crear un valor de slot con su propia voz. O sea, ustedes dicen agrega pizza, por ejemplo, y se agrega ese valor de slot dinámicamente. Justamente gracias a Dynamic Entities podemos hacer eso, porque de otra forma no hubiéramos podido insertar un valor de slot durante la interacción con la skill, ¿no? Entonces, te permite insertar un valor, por ejemplo, agrega pizza y te permite verificar un valor. Verifica pizza. Y cuando le dices verifica pizza, si ya la agregaste, antes te dice pizza es una entidad dinámica. ¿Ok? Y si vemos un poquito, bueno, el Eso modelo es. no tiene sentido mirarlo, es un modelo súper sencillo de agregar y de verificar, básicamente. Por ahí lo que sería mejor ver un poquito más de cerca es, vamos a agrandar, así. El código. Yo me he basado en ese ejemplo Genial. para... Genial. Sí. En el código lo que pueden ver es que, a ver, vamos a bajar un poquito más aquí. Que yo estoy utilizando en todos lados cada vez que tengo que agregar una entidad dinámica esta función. Que esta función la creé yo, no es una función predefinida. Yo le llamé add dynamic entities. Y a esta función le paso como parámetro el builder, porque quiero obviamente enviar esa directiva que mostrábamos hoy. Entonces se la tengo que enviar al builder, por eso lo paso como parámetro. Le paso las entidades que he venido agregando y le paso el nombre de slot. MyEntity se llama, ese sería el slot con el que estoy trabajando. ¿Por qué le paso atributos de sesión? Porque yo, en vez de cada vez que el usuario me dice una entidad, agregarla y emitir esa directiva, las voy juntando en los atributos de sesión. Por ejemplo, yo te digo, agrega pizza, agrega pepperoni, agrega bla bla bla, agrega bla bla bla. Yo no hago en ese momento el llamado a la directiva. Yo los voy agregando en atributos de sesión y luego los agrego todas, ¿no? Un listado de todas las que me han dicho. Eso es importante, Germán, porque una de las Ujú. limitaciones es que no es aditivo. Es decir, cuando tú haces un replace de lo que le Claro, pases. Por lo claro, tanto, es bueno guardar en Session Attributes todo lo que se quiere ir añadiendo, porque en el momento que hagas un replace de un valor solo, todos los anteriores los has claro, perdido. ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, en este add dynamic entities, lo que hago es armar la directiva con su tipo dialog update dynamic entities, con el update behavior que es replace, que habíamos dicho,
con el type, que es el slot type, que se lo pasé como parámetro. O sea, recuerdan que se llamaba myEntities, mi slot type, se lo pasé aquí como parámetro. Y luego values lo dejo vacío. Fíjense que cuando armo la directiva, values lo dejo vacío. ¿Por qué? Porque después lo lleno en este loop que hago aquí. Aquí hago como un map y yo dinámicamente le empiezo a insertar cositas en values. ¿Ok? Y cada value que inserto aquí es una dynamic entity que quiero agregar. ¿Ok? Entonces voy recorriendo esos atributos de sesión que les mencioné y agrego cada elemento con su ID correspondiente. Aquí hago como un replace para que no tenga espacios, por ejemplo, y con su valor. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo eso, sí, al response builder le agrego la directiva y mando la directiva. Entonces, así es como lo estoy manejando. Justamente por eso que comentabas, Xavi, de no hacer de no sobreescribir, ¿no? Lo que teníamos antes. Entonces, otra cosa que hago también es cuando cierro la sesión, como habíamos estado hablando de que lo suyo es limpiar las Dynamic Entities, lo que hago es armar una directiva de tipo clear, ¿no? Entonces, cuando el usuario me dice para, etcétera, yo ahí automáticamente mando la directiva de tipo clear, además de parar. Lo que le voy a agregar a este ejemplo, que no lo tiene ahora, es que el usuario explícitamente pueda probar borrar las entidades dinámicas. O sea, que el usuario me diga, elimina las entidades dinámicas, por ejemplo, o borre las entidades dinámicas. Entonces me parece interesante agregarle eso y que básicamente habría que hacer esta directiva que está aquí, o sea, habría que hacer un clear. Me parece interesante agregarlo para uno probar de forma directa si se están borrando las entidades o no. O sea, uno podría agregar pizza, podría pedirle verificar pizza y el sistema le diría, ah, es una entidad dinámica. Luego podría probar borrar esas entidades dinámicas, preguntar de vuelta por pizza y que le diga que no la reconoce. Y ahí nos estábamos dando cuenta que el clear funciona, ¿no? Sería una buena forma de verificar el clear. Sí. ¿Tendría sentido poder borrar una sola Dynamic Entity? Sé que no se puede, pero ¿tendría algún sentido? Es como pienso en una lista de la compra, es decir, igual que la lista de Alexa, donde vas añades pizza, añades más información, pero quieres borrar Sí, una de no esas sé, no Dynamic sé si Entities. como use case sería súper demandado, pero por ahí en algunos use cases sí podría ser interesante. Lo que pasa que Dynamic Entity funciona en batch, por eso es que lo que comentaba Xavi recién, de por ejemplo, o agregas todas Sí. o no puedes ir agregando de a una, o sea, funciona en batch, entonces está más hecho para decir, te mando todo esto o te elimino todo esto, o sea, y por eso son 100, ¿no? Vale, O sea que vale. lo suyo sería Ujú. sobreescribir todo. Si tienes, por ejemplo, si tienes una menos, imagínate que tienes 100 y ahora tienes 99. Una menos, tendrías que mandar las 99, ¿no? Vale, vale. Y lo Sí, manejarías claro. así. Bueno, tendrías que recuperar las que tienes, borrar la que Eso. quieres y volverla a reemplazar. Está planteado de esa forma por una cuestión de comodidad más que nada en la implementación, me imagino. Perfecto. Vale. Entonces, otra cosita importante de este sample es estoy utilizando esta función que se llama Get Static and Dynamic Slot Values from Slot. O sea, yo tengo el slot y de repente quiero saber todos los valores estáticos y todos los valores dinámicos que estoy capturando, ¿no? Entonces, esa función es un poquito complicada, pero es reutilizable. ¿Y esto Sí. qué quiere decir? Que ustedes utilizando esta función van a obtener un array donde yo les separo un poco cuáles entidades que he capturado son dinámicas, qué entidades o si son estáticas, si se han resuelto por ese lado, etcétera. Por lo tanto, si quieren jugar un poco con esto, prueben utilizar esta función y fíjense cómo les devuelve esa estructura, especialmente cuando tienen entidades estáticas y dinámicas. Normalmente, si ustedes se ponen a recorrer ese árbol de Entity Resolution, es complicado, es un árbol que tiene de todo. Ustedes van a ver que se va diversificando, etcétera. Entonces, estas funciones están más que nada planeadas para decir, vale, dame solamente un array de lo que has reconocido, marcado si es estática o si es dinámica, ese tipo de cosas, ¿no? O sea que esa es la motivación de utilizar este tipo de funciones. Y fíjense cómo me simplifica el código, porque mi código es simplemente decirle, dame los valores de slots, ¿no? Cuando correspondes. Aquí, por ejemplo, slot values. ¿Ok? Entonces fíjense que yo luego en slot values le puedo ir a preguntar, dime el estado, dime si se resolvió a una static, por ejemplo con el success match, o dime si se resolvió a una dynamic entity. ¿Ok?
o dime si no se resolvió nada, por ejemplo. O sea que verdaderamente cuando ustedes ya tienen esta estructura de slot values, ya pueden trabajar de esta manera, preguntando, que es mucho más directo y mucho más fácil, ¿no? Bueno, este era el proyecto que les quería comentar, está en el cookbook, lo pueden instalar, etcétera. No está actualizado al CLI versión 2. Aquí habíamos intentado hacer una actualización. Lo que sucede, si ven esto revert CLI v2 update en muchos samples, lo que sucede es que uno de nosotros, no me acuerdo exactamente quién fue, había creado un script para migrar todos los samples que teníamos al yo v2, lo he ¿no? visto. Y después resulta que no Sí, lo he no quedó visto. tan bien, algunos ejemplos no quedaron tan bien, porque hay mucha complejidad, por ejemplo, si está haciendo deployment de productos ISPs, o sea, no todos los samples son sencillos a nivel deployment, de decir, ah, vale, es súper straightforward, ¿no? El deployment. Para eso funcionaba bien, pero para otros no, entonces hicimos un revert de ese script automático. Y lo vamos a ir manejando en caso por caso, ¿no? Como lo vamos actualizando. Por lo tanto, este no está... Sí, Sí, yo sí que ¿lo lo, viste? yo sí que lo Vale. vi. Te estabas preguntando qué era, me imagino. Sí, sí que vi el Sí, ahí revert. vas a ver en un montón de demos, vas a ver este revert, ok. Entonces, Sí, sí, sí. nosotros estamos abiertos a que nos manden actualizaciones al CLI v2 de los samples vía PR, ok, vía pull request. Entonces, si ustedes están jugando con alguno de estas demos y lo han migrado a v2, por favor, mándenos el código que nosotros le incorporamos, ok. Especialmente si lo tienen probado y funcionando, porque imagínense que para nosotros ir al Alexa Cookbook o al GitHub de Alexa y probar todos los samples es una tarea bestial. ¿Ok? Entonces, segundo ejemplo. Segundo ejemplo es un Dynamic Trivia Game Demo. Lo tengo solamente en inglés. ¿Ok? O sea que si alguien quiere un proyecto interesante de fin de semana o de un día, sería localizar el Dynamic Trivia Game a español. O sea, si alguno lo quiere hacer, lo puede contribuir con localization, etc. Está solamente hecho el modelo en inglés y de lo que se trata es de conectar una API que se llama OpenTrivia DB, que justamente el enlace está aquí abajo, y es parecida a la API de Pokémon que nos comentabas, pero sobre preguntas y respuestas, ¿ok? Tú puedes decirle a esa API, dame una pregunta que sea por sí o por no, o sea, que se responde con sí o con no, en la categoría geografía de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces te da una pregunta con esas características. O sea que tú puedes ir en específico a pedirle determinados tipos de preguntas, etcétera. Está muy, muy interesante. Lamentablemente está en Está inglés, muy guay. ese es el problema. Entonces el proyecto de localización es un poquito más difícil de lo que parece porque habría que traducir los resultados de la API. Ese es el problema, el tema por el que lo hice en inglés más que nada, ¿no? Utilizando Translate o algo por el estilo. Entonces la idea es que yo obtengo preguntas con sus respuestas y la idea es que el usuario, en vez de decir, ah, es la A, es la B, es la C o es la D, que pueda decir directamente la respuesta. Por ejemplo, es Mickey Mouse, es el Pato Donald o no sé, o es Goofy, por ejemplo. Entonces, esas respuestas que a mí me da, sí, Ah, qué esa respuesta chulo. que a mí me da la API, yo las inserto como entidades dinámicas, ¿no? Entonces, al insertarlas como entidades dinámicas, el usuario me puede responder con la propia respuesta, no con un número o con una letra equivalente a la respuesta, ¿no? Entonces, por ahí lo que podría hacer era rápidamente, que tengo aquí un eco, acercar el micrófono y mostrarle cómo funciona, ¿ok? Me voy a quitar esto y voy a acercarlo un poquito a ver si lo escuchan. Vale. Es un muy buen Vamos a caso de mirar uso, la antes verdad, sí. el invocation name, que creo que era Dynamic Trivia Game, pero por la duda. ¿Ah? Tito. Vamos a ver, Trivia Game, pero creo que yo lo tenía distinto. A ver, déjame simplemente verificar rápido. Ok, build. A veces tengo mucha colisión entre mis propias skills porque hago demos, los invocation names son similares, tengo muchas de hace mucho tiempo. Esta es Dynamic Trivia Game. A ver, vamos a ver si pueden escuchar un poquito cómo funciona. Eco.
Open Dynamic Trivia Game. Welcome to the trivia game. I will ask questions and give you a set of answers to choose from. Only one of them is correct. Here's the first one. What element on the periodic table has 92 electrons? Uranium, sulfur, hydrogen, iron. Uranium. That's right. Let's try another one. This element, when overcome with extreme heat and pressure, creates diamonds. Carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen. Carbon. That's right. Let's try another one. In a standard game of Monopoly, what color are the two cheapest properties? Brown, green, yellow, blue. Blue. Sorry, it's not blue. The right answer is brown. Let's try another one. Which of the following is not classified as a Semitic language? Maltese, Sumerian, Akkadian, Mandaic. Akkadian. Sorry, it's not Akkadian. The right answer is Sumerian. Let's try another Echo. one. Stop. You got 2 answers right, out of a total of 4. That's a 50% effectiveness. See you later. ¿Lo pudieron escuchar? Ok. Sí. Esa es la experiencia básica. Creo que está bastante bien, pero hay un montón de cositas que no tiene consideradas. Por ejemplo, cuando le dices una respuesta que no está dentro de las respuestas que está esperando, imagínate que tienes 4 posibilidades y le dices algo que no está, no reconoce, normalmente hace un reprompt. O sea, vuelve a preguntar. Y no está manejando el hecho de que pueda decir, mira, esa respuesta no está, decímela otra vez, etcétera. O sea que directamente hace un reprompt automático y eso estoy viendo a ver cómo manejarlo. Esta es la potencia que da Dynamic Entities, si ustedes se ponen a verlo, porque cualquier cosa que me devolviera la API, yo ya la podía poner para que me la reconozca, ¿no? A nivel de cuando se lo hablo. Está muy bien. Ahí quizás sí que tuvieras que hacer una gestión de diálogo en vez de manera automática, gestionarla tú de manera manual por parte del código. Me daría más versatilidad, digamos, ¿no? Para poder manejar situaciones raras, etcétera. Y fíjense, una de las cuestiones también, que esto no tiene que ver con Dynamic Entities, pero sí tiene que ver con la parte de engagement para Skid, que es súper recomendable, es que les dé estadísticas. Fíjense que cuando termina les dice, mira, has acertado, tienes un 50% de efectividad o algo así. Imagínense que con eso ustedes podrían armar un ranking global, por ejemplo, de cómo la gente que está compitiendo, quién es el que más ha acertado y ese tipo de cosas. Eso normalmente son factores de gamification que te dan más engagement, porque la idea no es empezar a tirarle preguntas y respuestas una tras de la otra y que el usuario como un robot, ¿no?, vaya contestando una tras de la otra. Esta experiencia no tiene insertado ningún tipo de alentar al usuario, por ejemplo, de ir poniendo pausas. Lo ideal sería gamificar y hacerlo más ameno, o sea que a medida que el usuario va avanzando, darle palmaditas en la espalda y ese tipo de cosas. Como es una demo, no tiene nada de eso, ¿no? Por lo tanto, no es apto para publicación, digamos. Por eso, necesita muchísimo más curro por detrás. Pero como es una demo para mostrar cómo funciona Dynamic Entities, creo que para eso alcanza, ¿no? Es una muy buena demo, sí. Bueno, era eso lo que les quería mostrar y están publicadas estas demos. La de Dynamic Trivia Game no está en el repositorio oficial, está en mi repositorio y lo voy a aprovechar para compartirlo aquí. Así ya lo tienen. Es una muy buena skill como punto de partida si quieren hacer algo en Dynamic, en Trivia, digamos, ¿no? Se lo pueden utilizar como punto de partida. Se le podría añadir para gamificación, Germán, la Claro, Alexa Game que te permite crear ideal, scoreboards sería y todo ideal. esto. Agregarle eso sería ideal porque Game On no solamente trae leaderboards que tú puedes agregar, sino que también te trae un template de APL
para que muestres ese leaderboard en APL. Te trae un template hecho que tú puedes customizar y también trae la funcionalidad de generación de nombres en base, por ejemplo, a User ID. Ustedes pueden generar un Eso nombre es. para armar un leaderboard que no tenga nombres privados de las personas, ¿no? O sea, ustedes no van a empezar a publicar los emails de las personas, ¿no? En ese leaderboard porque queda súper mal. Entonces pueden pedirle a GameOn que les genere un nombre aleatorio y lo insertan ahí. Sí, Lo que pueden hacer es decirle al usuario, mira, tú a partir de ahora eres, no sé, Monito 2, por ejemplo. Entonces él sí, siempre, el usuario o él o ella van a estar mirando a ver Monito 2 que también rankeado está, ¿no? Y esto es eso algo que es. utilizan en Mi Héroe a la Batalla. La gente de Monoceros, en Mi Héroe a la Batalla, Sí. hacen un ranking online que ustedes pueden ver en una página web y asigna un nombre a cada usuario, ¿no? Ujú. Vale, espero que esto les Está muy les guay. haya servido y bueno, por ahí da ideas para hacer algún otro tipo de cosas, etcétera. Ya les digo. Sí, No dime. sé si, no sé si habéis visto también el concurso de Lego Mindstorm, Ah, que sí. también hay un, un proyecto en el que se hace también con concurso de preguntas y el scoreboard es un Lego que con los gadgets se elige la respuesta y va Qué bueno. subiendo. Eh, está No, no lo bastante vi bien, la ese, verdad. no lo vi. Sí, sí. Luego pásame un enlace o algo para mirarlo. Yo, Sí, sí, lo voy a buscar a ver si... yo sí que lo vi, porque creo que lo compartió Javi por Twitter y estaban Sí, trabajando con el SDK de Alexa Gadget para todo tema del Lego Mindstorm y tengo por ahí un par de ideas, pero a ver cómo... No con Lego Mindstorm, sino con otro Hay, robot, hay mucha gente interesada pero en puede, robótica y puede Alexa. estar muy guay. Tenemos un evangelista que se llama Jeff Nunn, que suele hablar sobre robótica y cómo conectar skills, cómo hacer gadgets, cómo hacer Alexa Gadgets, que está súper interesante. Voy a pegar aquí tu enlace sí. en el chat. Está muy guay. Yo el ejemplo de Dynamic Entities, Germán, sí que me puse un Ujú. console.log para visualizar qué es lo que Mm. recibíamos de Alexa, de la Ah, resolución. Y sí, lo tengo aquí, si quieres, te comparto, paso la cerrar. pantalla. A ver, comparto. La estoy compartiendo Estamos ya. viendo tu pantalla. Estamos viendo unos logs de CloudWatch, ¿verdad? Genial. Sí, eso es. Esto es lo que se recibe. Las dos tipos de Sí, authority. Uno es el dynamic. Y yo, por ejemplo, que tenía el slot, lo tengo inicializado, digamos, con un valor que creo que se llama default, que no se va a ujú. utilizar nunca. Entonces, en la parte, digamos, estática no me lo resuelve, pero en la parte dinámica, la Authority Dynamic sí que me lo resuelve y me Qué devuelve el suerte valor. que mostraste esto porque aquí te das cuenta cómo funciona Entity Resolutions cuando estás trabajando con Dynamic Entities. Cuando tienes la típica resolución de entidades sin utilizar Dynamic Entities, siempre te responde una authority, que es el que puedes ver arriba, que es la autoridad de Claro, entidades estáticas. Pero te puede responder otro authority, eso es. ¿no? Y puede haber varios más en el futuro incluso. Otro authority que es el de entidades dinámicas que te da otra respuesta. O sea que aquí estamos viendo como que de repente tuviéramos autoridades que nos responden sobre si han reconocido o no a esa entidad y uno nos está diciendo, una de esas autoridades nos está diciendo, no tengo ni idea qué es esto, y otra nos está diciendo, sí, yo estoy Eso es. reconociendo esto. Entonces queda a tu criterio, cuando estás analizando esta respuesta, queda a tu criterio en qué haces. Porque tú podrías utilizar Eso es. la Eso es. resolución dinámica y decir, vale, me la reconoce por dinámica y hacer una cosa, o decir, mira, si no me la reconoce por estática no me interesa. O sea que depende mucho de, ya tienes tú el poder de decidir cómo manejas esta respuesta. Pero tienes las Eso es. opciones. Yo ¿No? hasta que no vi ese log, Claro, no lo entendía bien. Tu código. claro. De decir, ¿por qué?
Y cuando lo Claro, ves, y se ve en ese, en clarísimo. esa función que yo les mostré hoy de get static and dynamic slot values, ahí estoy verificando eso, las autoridades, cuáles me están respondiendo, qué me están dando, etcétera. Y lo que hago es meterlo en un array, básicamente. Eso es. Perfecto. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas y nos quedan solamente un par de minutitos. No sé si quieren hacer algún comentario final o si no hacemos un wrap-up, como quieran. ¿Alguna otra cosita que quieran comentar? Yo por mi parte no, sí que es cierto que la parte esta de Dynamic Entities está súper chulo. Hay unos casos de uso que es, vamos, que decir, aquí te pega Dynamic Entities y además crea una experiencia de usuario totalmente mejorada como la que has enseñado tú. Es Claro. brutal. Y nada, Genial. está muy chulo. Sí, dime. A mí me gusta bastante porque te da una posibilidad que te da mucho lo que son las API de desarrollo, que hacer como una skill de Alexa SaaS, Software as a Service, donde poder usar una skill de Alexa para una misma función, pero en distintos casos. Por ejemplo, el caso de la bebida que habéis mostrado antes, que mostrado antes Xavi, poder hacer una skill de Alexa que puedan utilizar muchos bares o restaurantes, pero siempre una, que depende por ejemplo, se me ocurre con la localización GPS, sepa dónde estás y te cargue la carta de ese restaurante dinámicamente. Y me parece que es bastante útil en ese caso por hacer skill que sean muy Sí, reutilizables. y que no haya que recertificar, que esa era el karma. Exacto. Este es un ejemplo, es un ejemplo muy bueno, el de Dynamic Entities, de cómo procesamos feedback de los developers. Porque nosotros no teníamos la idea de implementar Dynamic Entities en su momento, o sea, creíamos que lo que teníamos era suficiente, y empezamos a ver feedback y empezamos a obtener un montón de feedback de los desarrolladores diciéndonos, tengo que agregar valores desde slots de forma dinámica, no quiero seguir enviando a recertificar la skill, porque eso me causa muchos problemas, cómo podemos hacer, etcétera. Entonces nosotros empezamos a incorporar todo ese feedback y empezamos a planificar una feature, ¿no? En torno a ese feedback, que al final terminó siendo Dynamic Entities. Así que espero que podamos ver muchas más cosas en esa línea. Bueno, creo que podemos ir cerrando entonces. No me queda más que agradecerles. Muchas gracias por estar aquí, por compartir su conocimiento y por compartir su experiencia con Dynamic Entities. Espero poder hacer más sesiones como esta con ustedes, chicos. Me encantado. Gracias a ti, Germán, por la invitación. Seguiremos estando al pie del cañón ahí. Gracias, chicos. Muy amables. Nos vemos la próxima. Adiós. Hasta la Chao, próxima. chao. Chao.